Capítulo 1. La larga soledad. El tiempo dentro de la habitación del tiempo era un enigma. Para cualquiera que ingresara, los minutos en el exterior podían convertirse en meses, o incluso años, para el que estaba atrapado dentro. Sin embargo, esta vez, la cámara había sido alterada. Las palabras de Whis habían sido claras. El flujo del tiempo ahora es 1000 veces más rápido que antes. Lo que para nosotros será un par de días, para Goku será una eternidad. Para Goku, los primeros días fueron un torbellino de emociones. Su confianza en aquellos que consideraba amigos había sido destruida. Las palabras de Piccolo, el silencio de Vegeta y el desdén de Bills resonaban constantemente en su mente. A pesar de su naturaleza optimista, el Saiyajin no podía evitar sentirse traicionado. El inicio del aislamiento. El vacío blanco de la habitación parecía infinito, un paisaje que absorbía cualquier esperanza de retorno. Goku intentó inicialmente mantener la calma. Se concentró en su respiración y en el flujo de su ki, buscando claridad en medio de la confusión. Pero cada momento de silencio hacía que los pensamientos regresaran como un torrente incontrolable. Las miradas acusatorias de sus amigos, la decisión de encerrarlo, las palabras de Whis. Por tu bien y el nuestro, Goku. Esto es necesario. Esas palabras resonaban como un eco perpetuo. ¿En qué momento sus amigos habían llegado a la conclusión de que era un peligro? Pensó en Milk, en Gohan, en Goten. ¿Les habrían contado la verdad? ¿O simplemente les habrían dicho que se había ido? Los primeros meses. Goku no tardó en recurrir a lo que mejor sabía hacer. Entrenar. Al principio, sus rutinas eran mecánicas, casi como un instinto. Practicaba combinaciones de golpes y patadas, liberaba ráfagas de energía y corría kilómetros en la inmensidad blanca. Pero pronto, el cansancio mental comenzó a afectarlo. Sin adversarios, sin desafíos, el entrenamiento se volvía monótono. Los recuerdos del torneo del poder lo atormentaban. Recordaba la mirada de Jiren, un guerrero cuya fuerza provenía de su profunda soledad. Ahora, Goku empezaba a comprender lo que eso significaba. Pero, a diferencia de Jiren, él no tenía un propósito claro. Solo estaba encerrado, con un tiempo interminable y sin esperanza de salir. En más de una ocasión, gritó al vacío, desahogando su frustración. ¿Por qué? Su voz resonaba en el infinito. ¿Qué hice para merecer esto? El eco de sus palabras era su única respuesta. Explorando los límites. Con el tiempo, Goku decidió que no permitiría que la desesperación lo consumiera. Si iba a estar atrapado allí, haría algo útil con el tiempo. Comenzó a experimentar con el Ultra Instinto, recordando los momentos clave en los que había logrado acceder a esa transformación. Inicialmente, el proceso era agotador. Su cuerpo no podía sostener el estado por más de unos minutos. Pero, con paciencia y determinación, empezó a comprender las sutilezas del movimiento instintivo. No es solo velocidad, se decía a sí mismo. Es fluir, adaptarse. Durante horas interminables, practicó esquivar ataques imaginarios, dejando que su cuerpo reaccionara por sí solo. Con cada día que pasaba, sentía que avanzaba un poco más. Pero el progreso era lento, y la falta de estímulos externos hacía que todo se sintiera eterno. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. En medio de una meditación profunda, Goku sintió una presencia dentro de sí mismo. Era como si una nueva energía, distinta al ki tradicional, estuviera despertando. Al principio, pensó que era una ilusión causada por la soledad, pero al concentrarse, la energía se hacía más evidente. Era cálida, poderosa y, sobre todo, serena. ¿Qué es esto?, murmuró, abriendo los ojos. Esa nueva energía no solo era distinta, sino que parecía complementar su ki. Decidió explorarla, combinándola con sus técnicas habituales. Los resultados fueron sorprendentes. Sus ataques se volvieron más precisos y devastadores, y su resistencia aumentó considerablemente. El despertar de recuerdos. A medida que pasaba el tiempo, Goku comenzó a revivir recuerdos olvidados. Imágenes de su niñez en el monte Paos, entrenando con su abuelo Gohan, aparecían en su mente con una nitidez sorprendente. Recordó las enseñanzas de Kame Sennin y los primeros torneos que había disputado.
Estos recuerdos le traían algo de paz, pero también despertaban un profundo anhelo por los días más simples. Cada vez que recordaba las palabras de sus amigos antes de encerrarlo, las imágenes del pasado se tornaban amargas. ¿Habían olvidado todo lo que habían pasado juntos? Las peleas contra Freezer, Cell y Majin Buu no valían nada frente a sus errores recientes. ¿Era realmente un peligro tan grande como para ser exiliado de esta forma? Años de introspección. Con el paso de lo que sintió como décadas, Goku alcanzó un nivel de calma interior que nunca había experimentado antes. Cada día seguía un patrón. Entrenamiento, meditación, descanso. Pero también dedicaba tiempo a reflexionar sobre su vida y sus relaciones. Recordaba momentos con su familia, las enseñanzas de sus maestros y las innumerables batallas que había enfrentado. Pensó en Milky, quien como siempre había priorizado las peleas sobre su familia. ¿Había fallado como esposo y padre? Pensó en Gohan, quien siempre había buscado un camino distinto al suyo, y en Goten, quien apenas había tenido tiempo de conocerlo realmente. Una parte de él deseaba volver solo para pedirles perdón. Pero, más que nada, pensaba en sus amigos. En Vegeta, en Piccolo, en Krillin. ¿Por qué habían permitido esto? ¿Realmente lo veían como una amenaza? Estas preguntas lo atormentaban constantemente. El despertar definitivo. Tras lo que sintió como siglos de aislamiento, Goku alcanzó un nivel de poder que nunca había imaginado. Su entrenamiento había llevado al Ultra Instinto a un nuevo nivel, combinándolo con la energía espiritual que había descubierto. Ahora, su cuerpo brillaba con una mezcla de plateado y dorado, y su ki era más estable y poderoso que nunca. Fue entonces cuando tomó una decisión. No podía permanecer más tiempo encerrado. Utilizando su nueva energía, comenzó a concentrar un ataque masivo. La habitación, que hasta entonces había resistido todos sus esfuerzos, comenzó a vibrar. Con un grito ensordecedor, liberó toda su energía, creando una explosión que resonó en el infinito. Las paredes de la habitación se agrietaron, y un portal se abrió frente a él. Sin dudarlo, Goku dio un paso hacia el mundo exterior. El regreso a la Tierra. Para los demás, solo habían pasado 2 días. Pero para Goku, habían sido siglos. Al pisar la Tierra nuevamente, sintió una mezcla de alivio y determinación. Su aspecto había cambiado. Su cabello era más largo, y sus ojos reflejaban la sabiduría y el dolor de su aislamiento. La primera parada de Goku fue el templo de Kami-sama, donde esperaba encontrar respuestas. Allí, se encontró con Dende y Mr. Popo, quienes quedaron atónitos al verlo. «Goku, ¿cómo saliste?», preguntó Dende, visiblemente nervioso. «Eso no importa ahora», respondió Goku, con una voz más seria de lo habitual. «Necesito saber dónde están los demás». Antes de que Dende pudiera responder, Goku sintió varias presencias acercándose rápidamente. Vegeta, Piccolo, Krillin y Gohan llegaron al templo, sus rostros reflejaban sorpresa y preocupación. «Kakaroto», exclamó Vegeta. «¿Cómo?». Goku no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron a cada uno de ellos, analizando sus expresiones. Finalmente, habló. «Han pasado muchos años para mí. He tenido tiempo para pensar y entrenar. Ahora quiero saber por qué». La tensión en el aire era palpable. Los guerreros Z, que alguna vez habían sido sus aliados, ahora se encontraban frente a un Goku que no reconocían. Una batalla no solo física, sino también emocional, estaba a punto de comenzar.